posible que podamos hacer la réplica de este seminario. No quisiera quitarles mucho tiempo, tan solo darles una recomendación, que puedan hacer la mayor cantidad de preguntas para que puedan resolver cualquier duda que haya sobre el tema. Nos va a acompañar también el doctor Luis Carlos Cortés, él es el gerente técnico de la Cámara de Despachantes, para cualquier duda que tengan respecto a la normativa que rige para los despachos de obreros en frontera. Les doy la palabra al ingeniero Cristian para que podamos comenzar la exposición. Gracias, Ani. Buenas tardes a todos. Como explicó Alina, estamos replicando este seminario ¿ya? Por la importancia del tema y porque quizás hubieron algunas cosas que no se pudieron atacar en su totalidad, dado que teníamos participantes que no eran en su totalidad de agencias despachantes de aduana. Entiendo que aquí todos los que estamos trabajamos en la agencia de despachantes de aduana y podemos hablar quizás en un lenguaje operativo más práctico ¿ya? Y poder hacer las consultas que sean necesarias. Para lo que vamos a abordar es el tema de despacho de exportación en frontera y al final vamos a abordar un tema de SENASAC en el cual nos va a apoyar el doctor y vamos a poder resolver también cualquier consulta que pueda haber en la parte operativa ¿ya? En la parte del SENASAC lo que vamos a ver es la realidad actual, no vamos a ver cómo se solicita un SENASAC ni nada de ello, porque eso ustedes lo pueden leer. El tema es la realidad ahorita de los problemas que se están teniendo con el SENASAC, de las previsiones que hay que tomar con el SENASAC, que no todas las agencias lo están tomando y que después nos puede generar un problema bastante considerable ¿ya? Básicamente la aplicación del código QR, ha habido mucha normativa del SENASAC que ha salido en estos últimos 6 meses, en algunos casos contradictorios, en algunos casos superpuestos en fecha, entonces la tenemos que tener clara la película para saber dónde estamos. Ya sabemos que ha habido un periodo de casi una semana en los cuales han salido operaciones que no salieron de la manera conforme ¿ya? Y eso evidentemente ya tiene por sí toda una implicancia posterior ante un proceso de fiscalización. Lastimosamente no se puede salvar ¿ya? Ahí es como decimos a veces a persignarse ¿ya? O a tomar algún otro tipo de previsión que estamos tratando de generarlo a través de las instituciones, a través de las cámaras, de una posición del SENASAC indicando la imposibilidad de haber aplicado un procedimiento que estaba vigente. Nosotros lo debimos aplicar en esos procesos de información ¿okay? Ahora la cosa ya está calmada, ahora ya se ha aplicado todo. Bueno, lo vamos a ver por cada recinto aduanero a medida que vayamos avanzando. Comenzamos con el tema del despacho de importación en frontera. Esto no es nuevo, esto ustedes lo conocen, esto salió el año pasado, ya llevamos más de un año en este proceso de fronterización, pero lo que sí podemos hablar ahora, a diferencia de un principio, es con certeza de cómo está funcionando la situación. ¿Ha tenido cosas buenas? Ha tenido cosas buenas. No hay para qué decir que no. Ha tenido cosas importantes, ha mejorado ciertos tiempos, nos ha exigido ser más eficientes, eso también, nos ha exigido procedimentarnos más, nos ha exigido tomar otro tipo de previsiones que antes no las tomábamos. Estábamos acostumbrados a que la carga llegue acá y recién comenzar a efectuar el despacho. En esto es todo previo, todo antes. Debemos actuar con anterioridad, en todos los casos. Debemos asesorarnos bien a nuestros clientes para que no tengan problemas también, que después evidentemente repercuten en gestiones que tenemos que hacer para resolver. Bien. Espero no hablar todo el tiempo. ¿Ya? Si tienen ustedes alguna duda, simplemente la compartimos y la resolvemos al tiempo. ¿Querido Ricardo? Sí. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver los aspectos generales de la norma, un marco normativo que es bien esquemático, el procedimiento operativo que se está dando actualmente, los requisitos, plazos, control aduanero, el proceso de liberación de la mercancía en la frontera, las consideraciones para un despacho efectivo, todo esto que les comentaba, previsiones en tomar y consideraciones sobre mercancías sujetas a control del SENASAC, que es un tema importante ahora. Dale a todo, querido. Bien. A ver, esta es la estructura normativa que sale del proceso de... A ver, perdón, más adelante. Aquí, que esto vamos a ver antes de... ¿Ya? Está muy... No sé si estamos en
enmarquemos un poquito en dónde se da esta fronterización. Esta fronterización sale el primer semestre del año pasado, si ustedes recuerdan, y el resultado de una, no sé si es resultado de algo que venían viendo hace mucho tiempo atrás, posiblemente sí, pero sí es resultado de una situación mediática que se da entre febrero y marzo, donde inclusive hay intervenciones del presidente de la República sobre las demoras que hay en los procesos de fiscalización, de liberación de mercancías, ¿no es cierto? Salen todos los periódicos y se arma ahí un pequeño show mediático respecto a cuánto estaba demorando la mercancía de liberarse dentro de los recintos, ¿ya? Resultado de eso, a las 2 semanas sale este decreto supremo, que es el 2295, que establece medidas para agilizar los procesos aduaneros y descongestionar los recintos. Y ahí se toman varias cosas. Una principal, el tema fronterización, pero otro que no es menos principal, que es el tema de la agilización de los procesos de liberación de mercancías en recintos aduaneros que tienen que ver con observaciones de valor. Dentro de este mismo decreto supremo es donde se prohíbe o se establece la imposibilidad de efectuar observaciones de valor durante el despacho aduanero. Y desde este decreto supremo es que ya en un proceso de despacho aduanero, que ustedes lo conocen muy bien, ya el vista aduana no le puede hacer observaciones de valor. Y evidentemente ha logrado que las mercancías salgan a las 48 horas o 72 horas, dependiendo del canal, de los recintos aduaneros. Y creo que eso ha sido así, ¿no es cierto? Es decir, actualmente, si te hacen un acta de reconocimiento, la mercancía sale directamente. Y el proceso del acta de reconocimiento es un proceso totalmente independiente a la liberación de la mercancía. No sé, en nuestro caso no he tenido despachos que se vayan más de 72 horas. En ningún caso, y sin ejercer presión, sin estar diciendo, liberar mi mercadería hace 3 días, nada, está saliendo todo de manera propia, ¿sí? Y sin haber ningún tipo de observación de valor, ¿no es cierto? Lo único que hay es que si hay observaciones respecto a un acta de reconocimiento, ese acta se lo emiten, liberan la carga, sale la mercancía y el proceso del acta sigue de manera independiente. También sucede con el tema de valor. Ellos en el tema de valor no pueden hacer ahorita observaciones. Sí tienen la potestad de, si encuentran sospechas sobre el valor de la mercancía, hacer una ficha informativa y derivar ese proceso a fiscalización. Y fiscalización evalúa las connotaciones o los apuntes o las consideraciones que ha establecido el técnico aduanero respecto a por qué duda, las valida, las valora, y si realmente considera que sí existen suficientes indicios como para ver de que hay un proceso de valor, agarra y le pide la carpeta directamente a la agencia de despachante. Ya eso está sucediendo generalmente 40, 45, 60 días después, no es inmediato. ¿Listo? En tema de valor. Y el otro tema importante es el tema de la fronterización, que lo considera como un proceso que nos obliga a nacionalizar las mercancías en frontera. Ese proceso de fronterización es un proceso que ya viene y es aplicado por otros países ya desde el convenio de Kioto revisado. Este proceso de fronterización, la obligatoriedad de pagar los tributos de importación en las aduanas de ingreso de los países, ya lo aplican otros países. Perú lo aplica, Argentina lo aplica. Bueno, Brasil permite el tránsito hacia recintos aduaneros interiores. Pero Argentina y Perú son un caso clásico de que esas mercancías no pueden ingresar hasta aduanas interiores y deben ser nacionalizadas en la frontera. ¿De acuerdo? Bolivia se ha sumado a ese tren con este decreto y lo que pretende es básicamente, en teoría, descongestionar los recintos aduaneros y agilizar los procesos operativos aduaneros. Y para eso establece tiempos, procedimientos y todo eso. Bueno, eso ya lo mencionábamos, la eliminación de informes de variación de valor y la liberación de las cargas independientemente de las actas de reconocimiento que puedan haber. Establece la nacionalización de los puntos de ingreso, 6 fronteras. Inicialmente eran 6, sacan una y meten otra. ¿Ya? ¿Cuál sacaron? Bueno, lo vamos a ver un poquito más adelante. Sacaron a Villamonte y metieron a Bermeja. ¿Listo? Ahorita en un mapa vamos a ver cuáles son las fronteras. Lo que hay que ver es que no es en todas las fronteras, es en algunos puntos fronterizos. Establece
establece la nacionalización de la mercancía sobre la frontera, es decir, sin la descarga de la mercancía. Y esto es evidente porque no existe condiciones de almacenamiento en la frontera. Y además que uno de los problemas de la congestión de los recintos aduaneros interiores es la descarga de la mercancía. Entonces, evidentemente, esto lo primero que considera es la eliminación de esa descarga. Por eso lo pone para cierto tipo de mercancías y no la globalidad. Y lo interesante de esta medida es que no necesita formulario 107. A diferencia de otras operaciones, o sea, el despacho sobre carro es algo que se inventa este procedimiento, no. El despacho sobre carro ya está establecido en el reglamento de la Ley General de Aduanas y establece que a través de la presentación de un formulario 107 nos permite despachar sobre la unidad de transporte ciertas mercancías. Ok, eso ya está. Entonces uno mete su 107, aplica, sale el parte sobre la unidad. En este caso no es necesario la presentación del formulario 107, directamente la carga se despacha sobre la unidad. ¿Okay? Entonces no hay que estar gestionando formularios para los despachos que se realizan en la frontera de este tipo de mercancía. Está establecido solamente para el régimen de importación a consumo. Es otra cosa importante que hay que considerar, que ha estado habiendo problemas. Hay mercancías que están fronterizadas, pero que ingresan a los regímenes de admisión temporal, principalmente RITEX. ¿Listo? Tenemos insumos industriales RITEX que están fronterizados, pero que van a ingresar al país a un régimen de admisión temporal. Entonces esos no están cansados por este proceso. ¿Ya? Ahí hay que tener ciertas consideraciones. Dígale a su transportista que ponga en el campo 21 o 22 del CRT mercancía sujeta a admisión temporal. Listo. Con eso va a pasar. ¿Okay? No necesita quedarse en la frontera. Sea admisión temporal, sea admisión para RITEX o para reportación al mismo estado. Este procedimiento solamente aplica también para la modalidad de despacho general. Ustedes me dirán, no, pero también aplica para anticipados. No, no aplica para anticipados. Lo que hace es una conjunción ahí media rara, de obligar que el despacho anticipado para las mercancías fronterizadas debe efectuarse en una aduana de frontera, pero sigue su propio régimen y procedimiento ya establecido para los despachos anticipados. ¿Listo? Dicho de otra forma, este régimen, este decreto establece un procedimiento con tiempos y horas, ¿no es cierto? Ustedes ya lo conocen. Multas, sanciones, establece toda una forma de operar estos despachos. Okay. El despacho anticipado sigue con su procedimiento normal de acuerdo al régimen de importación a consumo normal, el que salió a finales del año pasado, solamente que exige la obligatoriedad de registrar ese despacho, de validar ese despacho ante una aduana de frontera. Ya no se puede hacer ante una aduana interior. Pero los despachos anticipados no están sujetos a la fronterización bajo este decreto. La única conjunción que aplica esto es la obligación de hacerlo en la frontera. ¿Okay? El registro. Esas mercancías están sujetas no a estos tiempos de acá, no están sujetas ni a estos procedimientos de acá, siguen su régimen normal. Recuerden que inicialmente no había el despacho anticipado, ¿no? ¿Se acuerdan? Dijeron, estas mercancías se van a la frontera. ¿Cuáles fueron las primeras que se fueron? Las de más volumen. Por ejemplo, todo el sector siderúrgico. Y se van a la frontera. ¿Ok? ¿Y los despachos anticipados? No se puede hacer despacho anticipado. ¿Cómo que no se puede hacer despacho anticipado? No, tiene que entrar por el proceso de fronterización. ¿Qué significaba eso? La imposibilidad de operar eso. Quizás algunos de ustedes manejan estos productos. Los BL de estas operaciones, son 1000, 1500, no nos vamos tan grandes, 500 toneladas, y esos son un montón de camiones, ¿no ves? En los cuales se transporta esta mercancía. Administrar esos despachos a través de una modalidad diferente al despacho anticipado realmente es casi imposible. Casi digo porque de poder se puede, pero es casi imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque requeriríamos mucha información que generalmente durante la operación logística no se puede dar. Facturas de diferentes ítems que si yo lo tengo individualizado en
50 camiones que me van a llegar en 20 días diferentes, debo saber necesariamente qué viene en cada unidad, ¿no es cierto? ¿O qué van a nacionalizar? Necesariamente tengo que saber qué viene en cada unidad para, en base a determinar lo que viene en cada unidad, pueda determinar qué voy a nacionalizar, cuántos tributos voy a pagar, y todo eso sumado que se tenía que hacer en los tiempos establecidos dentro del procedimiento de fronterización. Virtualmente era imposible, y eso el Estado, la aduana, lo entendió y aperturó o hizo una aclaración en un decreto posterior que nos permita hacer el despacho anticipado, solamente que en la frontera. ¿Sí? Este despacho establece que debe ser realizado dentro de las 24 horas de arribada de la mercancía. Casi en todos los casos se está dando, no en todos, pero casi en la mayoría de los casos. Bueno, depende de las aduanas. Puedo decir que Tambo Quemado es la que se lleva la flor en este proceso de fronterización, ¿no? Primero que trabaja de lunes a lunes y trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche, lo cual hace que los procesos no se paren. Allá todo fluye, todo sale. Pero tenemos otras administraciones que de ninguna manera funcionan así. Tenemos el tema de Desaguadero, que no funciona así, de lunes a viernes. Tenemos el tema de Yacuiba, que tampoco funciona de lunes a viernes. Puerto Suárez hasta el sábado a las 5 de la tarde. Y eso, 4 ya comienza a bajar la cosa, ¿no? Entonces, depende de los recintos aduaneros si se está cumpliendo esto. Tenemos que tomar previsiones también para cada recinto aduanero porque no funcionan igual. ¿Okay? Hay una nómina de mercancía, o sea, las mercancías fronterizadas establece el decreto supremo que se van a poner a través de resoluciones ministeriales. Y así es que han salido a la fecha 2 resoluciones ministeriales que son las que vamos a ver en un momento. Bueno, se permiten los despachos anticipados, ya lo habíamos comentado. Evidentemente estos despachos anticipados solamente pueden ser elaborados para mercancías que no requieren autorizaciones previas y certificaciones, pero eso no porque tenga que ver con un proceso de nacionalizar en frontera, sino porque ustedes saben que eso ya estaba prohibido. No está permitido hacer despacho anticipado de mercancías sujetas a certificaciones y autorizaciones previas. No tiene nada que ver con esto, siempre estuvo así. Entonces, eso imposibilita, digamos, el hecho de poder aperturar y hacer mucho más eficiente tanto la liberación como los aspectos logísticos de mercancías que tienen, por ejemplo, SENASA, ¿sí? Y que hay que tomar ciertas consideraciones. Otro punto importante es que permita abrir, bueno, no sucursales, al principio se llamó sucursales en la primera resolución de la aduana, pero en realidad se llama habilitación de despacho en frontera, ¿ya? No es sucursal. Pero ¿qué nos dio esta figura? Esta figura nos dio a las agencias que hacemos o que tenemos jurisdicción dentro de ciudades interiores el poder despachar mercancías en la frontera. Ahí hay que tener una consideración, solamente podemos despachar mercancías fronterizadas, ¿sí? No significa que nos han abierto la posibilidad de despachar todo. Una agencia de Santa Cruz puede hacer un despacho en Yacuiba solamente si se trata de mercancía fronterizada. ¿Ya? Y hay que tomar previsión. Les cuento una que nos pasó hoy día. Mercancías todas fronterizadas. Y le meten un exhibidor. ¿Ya? Exhibidor es material de alimento para mascotas. Y le meten un exhibidor. El exhibidor y se consigna la mercancía C21 ya en el manifiesto. Ingresa la mercancía consignada C21, por supuesto, porque el producto, el alimento de animales está fronterizado. Okay. Llega la documentación y aparece el exhibidor. Ya está consignado a C21. Listo, nosotros ya no podemos hacer ese despacho. ¿Por qué no podemos hacer ese despacho? Porque esa mercancía, el momento en que tiene dentro de la misma unidad una mercancía no fronterizada, te imposibilita de hacer el despacho. ¿Listo? Y todo problema, porque ese importador tuvo que conseguir agencias en frontera, porque ya no se podía efectuar. ¿Qué debió ser ahí? Y por eso hay que trabajar mucho con el cliente. ¿Ya? ¿Qué debió hacer ahí? ¿Por qué viene con un exhibidor? Y no era que no venía documentado, venía documentado en el CDT, toda la factura y demás.
transportista hace toda la documentación. Cuando llega el CRT y verificamos el CRT que dio factura, ya dijo, listo, ya no podemos hacer nada. ¿Qué debió pasar con esa mercancía? Consignarla directamente al interior, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad de pasar, de no fronterizarse, de no quedarse en la frontera. ¿Bueno? Entonces, esto es trabajar mucho, ¿no? Avisando, anticipando, necesito la documentación con anterioridad antes de dar cualquier tipo de instrucción. ¿Ya? Entonces eso hay que tener en cuenta. No puedes despachar mercancías que no sean fronterizadas. A ver, hay una complementariedad, y eso también lo hemos vivido, que es el tema de la fronterización, la apertura o la habilitación en frontera y la presentación del despacho digital, que es lo que estamos viviendo ahora. Nosotros como agencia de jurisdicción interior podemos hacer despacho en la frontera y eso se ha agilizado mucho con el tema de la presentación del despacho digital. Virtualmente no necesitamos desplazar documentos hacia la frontera. Actualmente no. Antes había fronteras que, a pesar de que estaba procedimentado así, te pedían la carpeta, ¿cierto? Y uno tenía que ver cómo mandaba la carpeta desde Santa Cruz hasta la frontera. Ahora se está respetando en todas las administraciones de aduanas la presentación de la carpeta digital. No va a la frontera esa carpeta, se queda acá. Y si da un canal rojo, el BIT agarra y verifica sobre lo que está en el servidor de la aduana. Ya, eso es una realidad. Y tampoco podemos decir de que eso está mal, ¿no es cierto? Ha agilizado mucho, con excepción de la escaneada y la subida, que nos ha triplicado el trabajo. ¿No ves? Pero a pesar de eso, el resultado, digamos, ha sido bueno, a pesar que el proceso no es cierto? Nos conlleva mucho más trabajo. Solo el 10% van a dar canales rojos. Esto está bien, 10%. Pero la realidad, no sé si ustedes le han dado a alguien, no conozco hasta ahorita ningún fronterizado rojo, ¿no? Todo verde, 100% verde, ¿sabes? ¿Sí? ¿Qué mercancía? Polietileno. No estoy hablando anticipado, fronterizado, de una unidad, ¿sí? Porque el rojo, cuando es anticipado da rojo, eso casi siempre. Da rojo, sí. Entonces sí da. Solamente que debería ser no más de ese 10%. ¿Ya? O sea, ya un perdido, digamos. Y no, y el extraño producto, digamos, el polietileno, que no es de riesgo. Ya. Vámonos para atrás, querido. Ya, volvemos acá. ¿Ya? A ver. Esto se basa en el decreto 2295, que ustedes ya lo conocen, y un decreto posterior. Esto sale en marzo, este sale en mayo, ¿no? En estos casi 2 meses se da toda una gestión a nivel institucional, ustedes saben, del sector privado, para modificar ciertas cosas, y eso se arregla acá en el 2357, incorporando los despachos anticipados, el tema de la habilitación de despachos frontéricos. Okay. Además de esos decretos supremos salieron las resoluciones ministeriales, 3 resoluciones, una la 139 del año pasado, que salió en abril, es el primer listado de productos. Después está la 016 que sale en enero, que es el segundo listado de productos. Ambos dos tienen 2 tiempos de aplicación en cuanto a sus anexos, anexo 1 y anexo 2. Y después está la 470 que modifica las administraciones donde se va a aplicar, ya sacando a Villamonte, lo vamos a explicar en un ratito. Y saca también las resoluciones. A ver, ¿qué hace? Establece una primera resolución que sale casi paralelo a esto, que es el tema de la contravención. ¿Ya? Las contravenciones para los incumplimientos del 2295. Y hay una segunda resolución que es la que sale en mayo, que hace una modificación en la cuantía de estas contravenciones. Lo que tienen que ver es que la que está vigente ahorita está abajo. ¿Ya? He visto actas de reconocimiento que están saliendo con sanciones de la primera resolución, ¿ya? Es decir, 1000 UF, por ejemplo, en el caso de demoras en la emisión del parque, eso se bajó a 500. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Por lo que hay que considerar es que hay 2 resoluciones, una que se modificó con esta 013, pero esta es la que está vigente. ¿Okay? Esta también elimina sanciones que antes estaban establecidas. ¿Qué más? Esta EDD
modifica el reglamento de delimitación de las agencias para permitirnos la habilitación, y hay dos fases instructivos que ya son la parte operativa, que es la que vamos a desarrollar un poquito más adelante. Todo esto es lo que tiene hasta ahorita alguna relación con temas de fronterización. Todo está en todas estas normas. ¿Dudas hasta aquí? Esta es la resolución 139 y la 016. Ambas resoluciones han tenido diferentes anexos que entran en vigencia a partir de fechas diferentes, ¿ya? La primera resolución, que es con la que se inicia los procesos de fronterización, entra en vigencia a partir del 1 de abril. Y ahí entra cemento asfáltico, resinas de polímero primaria, todo lo que es polietileno, polipropileno, de forma primaria, los productos laminados de madera, todo lo que son los MDF, los tableros. ¿Por qué? Porque no tienen SENASAC, por eso lo metieron en esta etapa inicial. El papel del cartón, no todas las partidas, ciertas partidas. Los pisos cerámicos y el porcelanato, casi todas. Todo lo que son baldosas, todo lo que es cerámica, lo metieron. Los vidrios y los productos siderúrgicos, laminados, perfiles, tubos, alambranes, todo esto fue lo que entró en el primer etapa. Eso se mantiene vigente. En ese mismo año metieron productos que entraban a partir del 1 de octubre y que tuvieron que ver con una primera prueba, si ustedes quieren, de fronterización de mercancía con SENASAC, que es el tema de las patatas, el trigo, el arroz, la harina de trigo, la malta y los muebles. ¿Sí? No todos los muebles, también. Hay muebles que pasan y otros que sí están fronterizados. Después tenemos la resolución 016, en la cual a partir de febrero de este año entran todos lo que son los cementos hidráulicos, productos minerales, muchos, variados, más polímeros de etileno, polímeros de vinilo del capítulo 39, artículos como bolsas, cajas, tapones de plástico, todos artículos para el pasado. Amplía la nómina de papel y cartón, yeso y productos siderúrgicos, quizás un poco más complejo, ya como el tema de otro tipo de perfil. Esto se amplía y está vigente desde el 1 de febrero. Y a partir del 6 de junio, hace 2 semanas atrás, entraron todos estos productos que están alcanzados, todos ellos por SENASAC, y que han, digamos, puesto en este momento, en este último tiempo, nuevamente este tema en palestra, porque afectó a productos con mucho más incidencia de lo que anteriormente se estaban manejando. ¿Ya? Es por eso que quizás este tema, por ejemplo, en todo lo que es agroquímicos, ingresó con fuerza y ha habido mucha actividad por parte de las entidades que agremian a los comercializadores y demás de agroquímicos en la gestión respecto a esta fronterización. ¿Por qué? Porque está vinculado al tema del SENASAC. Que entra leche, papa, tomate, cebolla y otras hortalizas, semillas de diferentes cereales, casi todas las semillas, no todas. Trigo, cebada, maíz, perdón, ese maíz, arroz, oro y otros granos. Casi la mayoría de granos está metido. La grasa de cerdo, el azúcar, los abonos fertilizantes, el capítulo 31, casi en su totalidad, y los productos agroquímicos. En los productos agroquímicos se debe considerar que son los herbicidas, ¿okay? No todos, porque eso es también lo que quizás inicialmente dijeron agroquímicos, no están todos los agroquímicos, están solamente algunos agroquímicos, ¿ya? A ver, hay una... Vamos para atrás. Aquí lo primero que tienen que ver es que esto no se puede manejar con una sugerencia. Sí se puede manejar, pero cuesta más. Viendo cada vez los decretos o las resoluciones ministeriales. La tendencia de esto es que vaya aumentando en cuanto a productos. Por tanto, la sugerencia es que lo metan necesariamente en algún tipo de, si no en sistema, mínimamente en un Excel. ¿Listo? Que les permita hacer búsqueda de todos estos productos fronterizados. Y ahora lo que hay que tener en cuenta es que tras que ustedes ven cualquier operación que comienza, que su cliente les maneja, lo primero que hay, o le
informa, lo primero que hay que ver es si el producto es fronterizado o no es fronterizado. Antes de cualquier cosa, ¿no? Antes que veíamos, no sé si recuerdan, si tenía autorizaciones previas o certificaciones, eso era lo único que veíamos, ¿no es cierto? Bueno, ahora no, ahora hay que ver esto, hay que ver si tiene SENASAL previo, hay que ver si tiene autorización previa, un montón de cosas que se han ido metiendo, ¿ya? La intención en sí que eso debería sistematizarse. Vamos a ver el anterior. Ya. Esta mercancía se aplica a mercancía a granel, homogénea, de gran volumen o de fácil reconocimiento. ¿Ya? No tiene que cumplir todas, ni dos ni tres, con que cumpla alguna de ellas ya automáticamente es una mercancía que puede ser sujeta. Y aquí el mismo fallo instructivo de la aduana nacional estableció y indicó esto, que ya esto está establecido en el 107 también, ya en una copia textual de ello. Mercancía granera, aquella que en su forma de presentación no se encuentran envasadas. Mercancía homogénea, cuando la factura comercial se encuentra descrita en un mismo ítem y se clasifica en una misma subpartida arancelaria. Mercancías de gran volumen, la cual está conformada generalmente por una unidad de gran volumen o de grandes dimensiones que no se puede individualizar y que es fácil de identificar en su unidad física, y las mercancías de fácil reconocimiento, aquellas que también se pueden identificar de manera fácil en cuanto a su cantidad. ¿No? Si cumple esas condiciones, esa mercancía va a ser fronterizada. Es por eso, por ejemplo, que hay mercancías que están fronterizadas, todas, pero que se le ha puesto un límite respecto a la cantidad de ítems o posiciones arancelarias en función a que tiene que ser mercancía de fácil reconocimiento. ¿Ya? ¿Cuál es la condición de transporte sobre una unidad de transporte o camión? ¿Qué debe cumplir para que sea fronterizado? Lo primero que debe cumplir es que cumpla estas condiciones anteriores y que transporte únicamente productos fronterizados hasta un límite máximo de 3 subpartidas arancelarias. Esto hay que entenderlo bien. El primero indica que se transporte una sola unidad. ¿Listo? Entonces, esto estamos hablando de que la evaluación de la mercancía tiene que ser, si ustedes quieren, por unidad. Una sola unidad. ¿Qué significa esto? Primera cosa, cuando viene mercancía consolidada, salió del proceso de fronterización. ¿Listo? Primera cosa que tienen que defender, ¿ya? Porque no en todas las aduanas los dejan pasar a los camiones. Pero lo primero que tienen que defender es que mercancía que viene consolidada, chao, ya pasó el proceso de fronterización. No es que viene para el mismo cliente y con el mismo producto negativo. Ya salió de la fronterización. ¿Por qué? Porque tiene conocimiento de embarque independiente. ¿Listo? ¿Qué significa? Que esta carga viene con un CRT y este con otro CRT. Virtualmente lo que se dice el MIN con hoja a continuación. ¿Ven? Eso. Cuando vean un MIN con hoja a continuación, ese camión tiene que pasar hasta una aduana interior. ¿Se puede nacionalizar en frontera? Claro que se puede, digamos, ¿no? Pero no es ya una obligatoriedad. ¿Ya? Primera condición, entonces, una sola unidad. Nos olvidamos de cualquier mercancía que venga con más de un conocimiento de embarque sobre la unidad. ¿No es obligatorio? Sí, el proceso de tiempo de somete también. Depende del tipo de mercancía, digamos, ¿no? Porque si es mercancía que necesita verificarse, despachar en la frontera tampoco se puede. O sea, hay lugares donde se puede. En Puerto se puede, en Tama no se puede, en Yacuiba también se puede porque hay donde bajar. En Desaguadero no se puede, ¿no? Entonces depende del tipo de... Ejemplo, si usted quiere nacionalizar repuestos en la frontera, le estoy poniendo un caso extremo, ¿bueno? Pero es para más o menos darse cuenta de qué se puede y qué no se puede. ¿Ya? O sea, se puede perjudicar el tiempo en realidad en mantenerlo en la frontera en vez de traerlo a una aduana interna. Ya, primera cosa, que venga en una sola unidad. Segunda cosa, el 100% del producto tiene que ser fronterizado. Eso
¿Eso qué significa? Para ponerlo clarito, en ejemplo clarito. En este camión traigo herbicida y traigo fungicida. ¿Pasa o no pasa ese camión? No pasa, se queda en la frontera. Pasa. ¿Por qué pasa? No hemos entrado a la partida todavía. Tiene un producto que no está fronterizado. ¿Ya? Lo primero que tienen que ver en mi camión, olvídense la cantidad de partida, nada. A ver, la lógica debería ser: primero, viene una sola unidad y no está consolidado, listo. No está consolidado, bien, cumplió la primera condición. Segundo, solamente trae mercancías que están dentro de las resoluciones de fronterización. Si la respuesta es no, olvídese, ese producto puede pasar hasta una aduana interior. ¿Ok? Si la respuesta es sí, bueno, vamos a la tercera condición que debe cumplir. ¿Cuál es la tercera condición? Que no puede tener más de 3 ítems fronterizados. ¿Bien? Por eso es fundamental la identificación de las posiciones arancelarias. ¿Ok? Eso es fundamental. Ustedes tienen que identificar. En ese ejemplo que le decía de Yacuiba, ¿qué pasó? Venía en un solo camión, sí, con un solo CRT, facturas consolidadas, un solo MIC, todo bien. Pero ¿qué pasaba? Había un producto, que era ese exhibidor, que no está fronterizado. ¿Eso qué significa? Que me está incumpliendo esta condición de que el 100% de la mercancía que se transporte en esa unidad tiene que ser fronterizada. ¿Okay? Bien, y si además cumplo con la condición de que el 100% debe ser tiene que ser fronterizado, o de mercancías son fronterizadas, hay que tener en cuenta que los ítems no pueden ser no mayor a 3 subpartidas. Virtualmente, si su factura tiene más de 3 ítems fronterizados, tiene 4 productos, pasa también a una aduana interior. ¿De acuerdo? Y hay una condición más, una quinta, si ustedes quieren, para que no se quede en la frontera: que no esté sujeto a importación a consumo, sino que venga bajo un régimen de admisión temporal. ¿Listo? No hay más opción para hacer pasar esa mercancía de la frontera hacia una aduana interior. ¿Okay? ¿Estamos ahí? ¿Cuáles son las aduanas que están fronterizadas? Desaguadero para todo lo que viene de Perú y algunas mercancías de Matarán, Tambo Quemado, Piscina, en el lado de Brasil, Puerto Suárez, en el lado de Yacuiba, Bermejo y Villazón. En el caso de Puerto Suárez, esto funciona en la aduana, no en la aduana binacional, funciona en AGESA, el recinto aduanero de Brasil. La aduana boliviana le han dado oficina dentro del recinto aduanero brasileño. Por tanto, todos los productos fronterizados se manejan en AGESA, del lado brasileño. Sale del proceso brasilero de exportación y automáticamente pasa al proceso boliviano de importación. Hay DAC, hay SENASAC, hay aduana, hay todo. Es como que Bolivia está ahí en ese recinto aduanero. Mercancía que no es fronterizada no se despacha ahí. Le aperturan un tránsito y se va hasta el recinto de Puerto Suárez, que lo conocen comúnmente como las paradas. Hasta ahí llega. Después está Yacuiba. En el caso de Yacuiba, los procesos se hacen en Campo Pajoso. ¿Listo? Si bien hay una aduana binacional que está del lado argentino, no se han hecho allá los procesos de fronterización. La apertura nos da un tránsito hasta Campo Pajoso y el proceso de nacionalización de la frontera se realiza en Campo Pajoso. ¿Okay? Después está el lado de Bermejo, desconozco cómo funcionará allá, en qué lado del recinto, al igual que en el tema de Villazón.
En el tema Tambo Quemado, funciona nomás del lado boliviano, se han hecho ciertos acomodos al recinto aduanero para poder recibir este tipo de mercancías, abriendo toda una zona previa, ¿bien? Donde se están haciendo ahorita también las verificaciones del SENASAC, pero funciona al lado boliviano, al igual que en Desaguadero. ¿Bien? Antes estaba acá Villamonte, ya que ahora se llama Cañada Oruro, pero lo retiraron con la resolución 470 del mes de junio, la excluyeron porque no hay las condiciones. No hay las condiciones de comunicación, infraestructura, no había cómo. Entonces cualquier carga que entra por Paraguay, por Mariscal Estigarribia, ingresa hasta